Jóvenes, muy buenas tardes. Me dirijo a ustedes, a nuestro grupo de Derecho Mercantil, grupo 313 de la licenciatura en Derecho y Criminología, concretamente al grupo al que yo le imparto Derecho Mercantil. No tenía el gusto de conocernos. Desafortunadamente, pues en esta situación, en esta crisis pandémica que estamos viviendo, como ustedes ya saben, las clases presenciales, que hubiera sido lo óptimo, no se han podido desarrollar por un posible riesgo de contagio. De esta manera a mí pues me da tristeza no poderlos conocer frente a frente. No teníamos el gusto de conocernos en algunos casos los rostros, pero me parece prudente este ejercicio. El semestre pasado, cuando apenas se suscitó esta situación de la pandemia, pues yo solía regularmente subir estos videos para que mis alumnos tuvieran la facilidad de consultar estos temas, dependiendo de sus horarios, ajustándose naturalmente a sus actividades en casa, a su trabajo, etcétera. Me parece que es una buena dinámica. Ustedes pueden tener acceso a ello para poner pausa, para regresar, para poder estar en sintonía y verlos cómodamente, entenderlos, asimilarlos, y de esta manera, si tienen ustedes dudas, como siempre he comentado, las pueden hacer llegar a través del canal de YouTube, porque esos videos naturalmente los subimos a una plataforma de YouTube. Trataremos de subirlo al enlace que tenemos en Classroom, en la plataforma Moodle de la escuela, en tanto eso sea posible, porque como ustedes bien saben, hay por ahí algunos detalles que nos impiden todavía trabajar a través de la plataforma Moodle. Entonces, para los que no me conocen en persona, soy el licenciado especialista Luis Francisco Peña Sánchez, y como he dicho ya muchas veces en este video, yo soy quien les imparte propiamente la materia de Derecho Mercantil. Ahorita me parece prudente hacer este ejercicio. Lo hago de esta manera para que podamos adelantar nosotros algunas sesiones, porque estamos prácticamente en la primera parte del curso. Estamos estudiando todo aquello referente a las instituciones históricas, todos los antecedentes históricos del derecho mercantil. Son bastantes situaciones, es bastante información, como ya habrán podido caer en la cuenta, pero no nos podemos detener en ello. Sé que para algunos de ustedes pudiera llegar a ser tediosa esta situación. Tal vez no les guste mucho la historia, tal vez no lo entiendan mucho, tal vez se les haga aburrido, tedioso, confuso, pero ustedes podrán notar en un futuro no muy lejano que todos estos antecedentes históricos tienen una razón de ser, y van a poder asimilar las figuras que veremos a continuación en Derecho Mercantil. Es un curso extenso y nos están designando prácticamente 2 horas a la semana, y por ello pues no podemos abarcar todos los temas si nos basamos estrictamente en ese periodo de tiempo que nos están proporcionando. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la medida que sea posible, subir esta serie de videos para que ustedes los consulten. Prácticamente son clases a manera de clase. Trataremos de aprovechar las horas clase lo mejor posible, tratar de obtener el mayor aprovechamiento, pero todo el material que veamos en estos videos será cual si lo hubiéramos visto en clase. Es decir, en la clase subsecuente, pues yo preguntaré toda esta información que veremos en el video de hoy, en esta pequeña cápsula que vamos a referir, y vamos a seguir analizando los temas históricos, y será importante que ustedes lo sepan. Esperemos que sea un poquito más ágil para ustedes, sobre todo porque me interesa ya entrar a los temas propiamente del derecho mercantil y no detenernos tanto en los temas históricos. Será importante entonces que la próxima clase ustedes estudien todo este contenido que vamos a abarcar, y lo voy a preguntar naturalmente en clase, cuál si lo hubiéramos visto en la última sesión. De esta manera pues prácticamente tómelo como un adelanto de la clase. La idea es que la semana que entra prácticamente terminemos todo el material histórico para ya entrar propiamente al tema de las fuentes del derecho mercantil. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a continuar con nuestro periodo histórico. Recuerden ustedes, ahora entrando un poco al tema, que estábamos estudiando los antecedentes históricos desde el inicio, desde la antigüedad hasta nuestros días, como lo haremos, hasta nuestros días en México, y por esta razón hemos hecho este ejercicio en clase, ¿ok? Ahora,
nos quedamos, en la última ocasión, en la última sesión, nos estábamos quedando, o nos quedamos propiamente dicho, el último tema que vimos nosotros fue derecho comparado. Recuerden ustedes que el derecho comparado no es otra cosa sino estudiar las instituciones jurídicas que se dan en otros países diferentes al nuestro. Es importante en materia de derecho mercantil estudiar el derecho comparado, puesto que con ello entenderemos cómo es que funcionan nuestras instituciones actuales en materia de comercio o en materia de derecho mercantil. ¿Okay? Y el último tema que vimos fue, sin lugar a dudas, pues el Código Civil Italiano, uno de los países que consideraban, que tenían la duda si incorporar o no el derecho mercantil a sus instituciones propias del derecho privado, o si hacer una separación, una línea clara entre el derecho civil y el derecho mercantil. ¿Ok? Todas estas figuras que estamos ahorita estudiando se refieren a la unificación del derecho mercantil, es decir, ¿qué quiere decir esto de la unificación del derecho mercantil? Algunos países de Europa han decidido o decidieron en su momento histórico considerar el derecho mercantil dentro de una sola rama. ¿Qué rama? Dentro del derecho civil propiamente. Es decir, no han hecho una separación, o no hicieron históricamente una separación entre el derecho civil y el derecho mercantil. De esta manera, en Italia, estábamos hablando del Código de Comercio de 1942 en Italia, consideraban los italianos entonces que no era necesario en este entonces, en 1942, hacer una distinción entre el derecho mercantil y el derecho civil, y consideraban que era propio hacer una unificación. Algunas de las leyes, les mencionaba por ahí algunas leyes especiales que destacaban en el tema del derecho mercantil italiano, como es la ley cambiaria. Recuerden ustedes que la ley cambiaria en Italia data del 14 de diciembre de 1933, por ahí también referíamos a la ley de quiebras, la ley de quiebras del 16 de marzo de 1942, y la ley sobre cheques, una ley sobre cheques que se expidió en Italia el 21 de diciembre de 1933, ¿ok? El derecho concursal, y ahí me detengo un poco. Derecho concursal prácticamente es una de las últimas materias que se estudia dentro del ramo mercantil. Se los digo para que ustedes tengan el conocimiento de qué se trata, de qué demonios se trata esto de los concursos mercantiles. Esto de los concursos mercantiles no es otra cosa sino el tema de las quiebras de las empresas, ¿ok? Cuando ustedes ya conocen un poco de temas, derecho societario, cuáles son las sociedades que tienen derecho mercantil, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, en nombre colectivo, comandita simple, comandita por acciones y cooperativas. Cuando ustedes conocen todos esos temas, se darán cuenta que estas personas, como lo veremos en clase en este semestre, son consideradas también personas en derecho, ¿ok? Y tienen un patrimonio, pero estas sociedades pueden incumplir, igual que una persona física, como cualquier comerciante, en el cumplimiento generalizado de mis obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si yo tengo un patrimonio y me rebasan mis deudas? Tengo más deudas que pasivos. Tengo más de tres acreedores, a más de 3 personas les debo dinero y no me alcanza el dinero ni me va a alcanzar para cubrir todas esas deudas. Mis pasivos me superan. Pues hay un procedimiento especial para que la empresa entre en un proceso de quiebra y pues todos los bienes que tenga se formen los acreedores, a las personas a las cuales yo les debo dinero, y estas personas sean liquidadas conforme hayan adquirido estos derechos de prelación o de ser preferidos en el pago de las deudas. Y si yo tengo 5 pesos y tengo 50 acreedores y con esos 5 pesos solamente me alcanza para pagar a 2, una vez que estoy incorporado al procedimiento de quiebra, pues ya habré cubierto mis obligaciones, aunque los demás no se les haya pagado. Declaro formalmente, un juez federal va a declarar que estoy en quiebra y aunque deba 5 millones de pesos, tengo 5 pesos, fórmense y se reparten hasta donde alcancen. Eso es un procedimiento de quiebra, lo detallaremos si gustan en sesiones posteriores, pero esta ley de quiebras del 16 de marzo de 1942, justamente la fecha en la que referimos el Código de Comercio en ese sentido, pues es un avance importante. Es un avance importante la legislación en materia mercantil referente a Italia, ¿ok? Vamos a referir a algunos otros países y me refiero, por ejemplo, a Polonia. Vamos a referir a Polonia en cuestión de derecho comparado. Según Bengolea, que es uno de los autores polacos,
También Polonia, todo lo que es Polonia y la provincia del Líbano, estructuraban o también consideraban que todas las disposiciones de carácter mercantil tenían que ser unificadas en un solo código civil. Brasil hasta el día de hoy ha intentado unificar todas sus instituciones de carácter mercantil a las instituciones de derecho civil, ha tratado de unificar, es decir, de hacer una sola pieza el derecho mercantil con el derecho civil, pero hasta el día de hoy no ha tenido mucho éxito, no lo ha logrado. Todas estas obligaciones de los comerciantes en Brasil las han incorporado propiamente a una legislación propiamente que se llama el derecho de las obligaciones o el código de las obligaciones, pero hasta el día de hoy desafortunadamente no han podido lograr ni concretar esa unificación a la que nos referimos. Vamos a referir a Francia de nueva cuenta, ahorita que estamos hablando de derecho comparado. Recuerden ustedes que Francia es uno de los primordiales países precursores en esta materia de la codificación. Referíamos la clase anterior, el Código de Napoleón, una obra sin lugar a dudas que en materia de comercio ha tenido gran auge, no solamente en Europa, sino en los países de América. Ha tenido un impacto relevantísimo este Código de Napoleón que hemos estado refiriendo, que se refería propiamente a la actividad del comercio, propiamente a los actos de comercio desde el punto de vista objetivo, es decir, cuáles son los actos de comercio que yo voy a regular, ¿ok? Referíamos por ahí el artículo 75 del Código de Comercio actual en nuestro México, en el derecho positivo mexicano, y para los franceses, en el Código de Napoleón, como ya referimos anteriormente, los actos de comercio van a ser estrictamente aquellos que establezca la ley. Se retoma esa parte en algunas legislaciones, aunque está incompleto. Ya vemos que en derecho positivo mexicano no es así, pero vamos a decir que de los tres puntos de vista que en derecho positivo mexicano utilizamos, o de esos tres criterios que en derecho positivo mexicano utilizamos para discernir si un acto es comercial o no, uno de ellos es el objeto, y el objeto propiamente son los actos de comercio, aquellos que estén establecidos propiamente en la ley. Y bueno, pues esto lo retomamos definitivamente del Código de Napoleón, ¿ok? Entonces, si podemos por ahí hacer referencia a Francia, en Francia se hicieron también una serie de comisiones para poder redactar un código civil y un código de comercio. Francia sí es uno de esos países que dice, a ver, una cosa es derecho civil y otra cosa es el derecho mercantil. Francia sí tiende propiamente a hacer esa separación entre el derecho de los comerciantes y entre el derecho de los particulares. Y entonces el 9 de enero de 1948 propiamente se crea una comisión para redactar un código civil en Francia. Y estaban discutiendo propiamente en esas comisiones en Francia el 9 de enero de 1948 si era prudente o no unificar el derecho civil o mercantil. Civil y mercantil, es decir, que el derecho civil y el derecho mercantil pertenecieron a una rama, aunque preponderantemente, como lo hemos estudiado y como lo hemos señalado en este video y en clases anteriores, los franceses optan porque tanto el derecho civil como el derecho mercantil pues pertenezcan a ramas totalmente distintas, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahora también de los países escandinavos. Los países escandinavos solamente entienden ellos que la legislación en materia mercantil sí debe de pertenecer propiamente al derecho civil. Dicen los escandinavos, a ver, no debe de haber distinciones porque estamos hablando finalmente de particulares. Entonces, el derecho mercantil pertenece al derecho civil. Sí hay una unificación. Eso opinan los países escandinavos. ¿Qué pasa con Holanda? Vamos a hablar de Holanda. En Holanda no hay una unificación formal. Se tiende a separar algunos temas de obligaciones y algunos temas específicos en materia de comercio, como situaciones en materia de cheques, en materia de letras de cambio, pero la tendencia en Holanda es que el derecho civil y el derecho mercantil sean una sola rama. Hay que discernir si hablando de derecho privado vale la pena hacer una distinción entre comerciantes y no comerciantes, porque en Holanda tienden a pensar que los comerciantes y que los particulares pudieran llegar a ser prácticamente del mismo género, es decir, particulares. Como son particulares tanto comerciantes como personas, como civiles, entonces a lo mejor no vale la pena hacer una distinción propia entre derecho mercantil y derecho civil, y vale la pena unificarlos en una sola rama del derecho, ¿ok? Entonces, en todos estos países se distingue propiamente la figura y la influencia del derecho romano. Ya hemos comentado que Roma es una de las instituciones fundamentales
a nivel mundial en estos temas de derecho privado. Gran parte de nuestro derecho privado, propiamente figuras civiles en México, en derecho positivo mexicano, se han derivado del derecho romano, y naturalmente grandes figuras o muchísimas figuras en materia de comercio, como ustedes lo han visto, pues podemos retomarlas en primera instancia de Roma, pero también de países tales como Alemania, como Francia, como lo que ahora es Italia, que antes era Roma, refiriéndose al derecho romano. Y finalmente, pues en Roma decidieron en un momento dado unificar propiamente el derecho civil y el derecho mercantil. Como lo vimos, recuerden ustedes que los romanos no veían muy del todo bien el derecho mercantil, porque era una práctica a su voz, o en voz de los romanos, era una práctica para la gente común, para la gente popular, pero era una actividad que era necesaria naturalmente, y que sigue siendo necesaria hasta nuestros días. Entonces esta unificación, es decir, el considerar que el derecho mercantil pertenece al derecho civil, la podemos entender de esta manera desde Roma. Entonces toda esta tendencia la podemos ver desde ese entonces, y hay que analizar entonces cuáles son los criterios de todas estas instituciones a nivel histórico. Yo les comentaba, desde Roma, Alemania, Italia. Lo más importante de todo esto es que podemos, de toda esta influencia comercial, podemos deducir dos elementos: el elemento objetivo y el elemento subjetivo del comercio. El elemento subjetivo del comercio se refiere propiamente al sujeto que va a llevar a cabo el comercio, y nos estamos refiriendo propiamente a los comerciantes, a los mercaderes. Y el elemento objetivo serán propiamente los actos de comercio. Entonces, elemento subjetivo, nos referimos a los comerciantes, al sujeto que ejerce el comercio, y elemento objetivo nos referimos propiamente a la actuación, al acto propiamente de comercio que ejercen estos comerciantes, y que han ejercido desde las épocas más remotas. ¿Ok? Con eso terminamos nuestro breviario de derecho comercial en materia de derecho comparado, y vamos a entrar a estudiar el último tema histórico. Sí es un poco extenso, pero ya es el último tema histórico que vamos a aterrizar, y me parece que es de los más importantes, porque lo que veremos a continuación, daremos esta introducción a la evolución propiamente del derecho mercantil en España, en Hispanoamérica y en México. Esto es lo más importante. ¿Y por qué dejamos a España y a Hispanoamérica y a los países hispanoamericanos hasta el final? Porque recuerden ustedes que el 13 de agosto de 1521 nosotros fuimos conquistados por, en ese entonces, el Reino Español, y todo lo que hoy conocemos como, o gran parte de lo que conocemos como su territorio, nuestra República Mexicana, en ese entonces, después del 13 de agosto de 1521, ya era considerado propiamente como territorio español. Luego entonces, si nos conquistan los españoles, las leyes mercantiles que se aplicaban en ese momento, era muy lógico que fueran leyes de carácter español, y que provinieran de la provincia de España. Por eso es que estudiamos derecho comparado, por eso es que hicimos la línea de derecho romano de Europa, porque el derecho romano, el derecho italiano, el derecho francés, el derecho alemán influenciaron al derecho español. ¿Y qué pasa con el derecho español? Pues el derecho español, cuando nos conquistan, repito, el 13 de agosto de 1521, cuando somos conquistados nosotros como mexicas, en ese entonces éramos mexicas, México todavía no existía. Al ser conquistados, el derecho que se aplica, el derecho que fue vigente en ese momento, pues naturalmente era el derecho español, y de ahí se derivan todos nuestros cuerpos y nuestros órganos y nuestras autoridades y nuestras instituciones. Ya no son las mismas naturalmente, pero de ahí partimos para estudiar derecho mercantil. Entonces las primeras disposiciones, después naturalmente del derecho azteca o derecho prehispánico o precortesiano, que se suscitaron en esta República Mexicana, pues, fueron las españolas. Antes y post, es decir, después de haber sido conquistado, desde la época precortesiana, es decir, antes de Cortés, la época cortesiana, y post cortesiana, que es después de Cortés, y me refiero propiamente al movimiento independentista. Entonces vamos a estudiar propiamente cómo se llevaron a cabo estas figuras, o estos primeros antecedentes de derecho mercantil, tanto en España como en los estados hispanoamericanos y en México. Y vamos a referirnos en primera instancia a la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media en España? ¿Qué pasó en la Edad Media en estas culturas o en ese territorio hispanoamericano? ¿Y qué pasó en México en esta época de la Edad Media? Ya estudiamos qué pasó en Europa en la Edad Media, pero ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en España? ¿Qué pasó en México? Y recuerden ustedes, otra vez tenemos que hacer referencia al derecho romano, jóvenes. Sin lugar a dudas,
nos referimos de nueva cuenta al derecho romano, cuando se aplica el derecho español, o el derecho español cuando empieza a desarrollar sus instituciones propiamente dichas. Como la gran mayoría de los países europeos tienen una influencia definitivamente y totalitariamente romana. Entonces, antes de que hay un antecedente que vamos a retomar, que es la ley Justinianea, nos estamos refiriendo al emperador Justiniano. Ese es de los primeros antecedentes legislativos que tiene en ese entonces, o que tuvo en ese entonces, la provincia de España o Reino de España. Vamos a referir a la ley Justinianea, y por ahí una figura que es la Lex Romana Visigotorum, Lex Romana Visigotorum, de los visigodos, ¿ok? Cuando estos visigodos conquistan o empiezan a retomar algunas provincias que antes de Roma, lo lógico es que los visigodos implementen su ley en lo que antes eran las provincias romanas. Entonces con Justiniano se empiezan a expedir un cuerpo de leyes que se compilan en esta Lex Romana Visigotorum, y me estoy refiriendo al año 506 después de Cristo, Lex Romana Visigotorum del año 506 después de Cristo. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque hay una serie de antecedentes legislativos que son importantísimos en derecho comercial. Esto ustedes lo deben de saber, como el Padre Nuestro, señores. Son los antecedentes más importantes que se dieron en España y posteriormente en Nueva España, y en algún momento dado en nuestras instituciones mexicanas, como antecedentes propios del derecho mercantil. Y me estoy refiriendo propiamente al Código de Alarico o al Breviario de Alarico. Código de Alarico o Breviario de Alarico. Código de Alarico o Breviario de Alarico. Esta figura es española totalmente, pero fue impuesta aquí en Nueva España cuando fuimos conquistados. Cobró gran vigencia este Breviario de Alarico, y se refería propiamente a algunas disposiciones de comercio marítimo, ¿ok? Ya habíamos referido por ahí algunas leyes, y me refiero a la Lex Rodia Iedactum, Lex Rodia Iedactum, que eran las leyes rodias. Esto ya lo vimos, fue uno de los primeros antecedentes que vimos, las leyes rodias de la isla de la provincia de Rodia. Repito, Lex Rodia de Iactu, así se llama esta ley, que se refería propiamente a los préstamos que se hacían entre comerciantes, préstamos que se detallaban o que tenían como fin exclusivo fines marítimos. Voy a dar un préstamo de dinero, pero exclusivamente para proyectos con fines marítimos. A eso se referían estas leyes, leyes rodias o ley rodia y actu, ¿ok? A eso se refieren estas disposiciones. Naturalmente en España cobran total vigencia, por eso es que empezamos por esta parte del curso, los antecedentes históricos. Y realmente en ese entonces había pocas reglas en materia comercial en la Edad Media en España, pero todas estas leyes que podemos recapitular las retomamos de las leyes rodias, como ya lo hemos explicado a continuación, ¿ok? Otra compilación u otra serie de leyes que se aplicaron en esta época, en la Edad Media en España. Recuerden, hablamos por ahí del Liber Judiciarium, Liber Judiciorum, Luder Judiciarium y Liber Judiciorum. Estas son una serie de leyes que también en ese momento eran vigentes en materia de comercio en España. También vamos a destacar figuras propiamente como el fuero juzgo. El fuero juzgo, todos estos son preguntas de examen. Otro antecedente muy importante del derecho mercantil, una ley española del derecho mercantil, es el fuero juzgo, que data del siglo VII después de Cristo. Y ya nos vamos a referir propiamente al reinado de Alfonso X. Cuando Alfonso X era propiamente el monarca, ahí vamos a destacar una legislación que se llamaba el Fuero Real. El Fuero Real de Alfonso X, que data del año 1255. Alfonso X, repito, expide unas leyes que se llaman el Fuero Real, que datan de 1255, y eran disposiciones que se referían propiamente al comercio marítimo, concretamente al comercio marítimo. Y todo esto fue discutido por un grupo que se le conocía como la Quinta, y finalmente
se introdujo al derecho comercial español una figura importantísima que se conoce como las siete partidas de Alfonso X, que datan del año 1263. Las siete partidas de Alfonso X que datan del año 1263. Esto es una pregunta de examen porque es de los antecedentes más importantes en derecho mercantil español. Las siete partidas de Alfonso X del año 1263, y se referían propiamente a actividades tales como el comercio terrestre. El comercio terrestre se empieza a desarrollar en España. En esas siete partidas se empiezan a desarrollar leyes mercantiles para que los comerciantes se protejan. Recuerden ustedes que con la caída del Imperio Romano de Occidente empezó a existir una crisis seria en materia de seguridad en toda la parte de Europa, y los comerciantes obviamente empezaron a ser vulnerados en sus derechos. En Europa se crean, como ya habíamos comentado, los famosos gremios, que los gremios no son otra cosa sino una unión de varios comerciantes. El sector comerciante se une para alzar la voz en conjunto y poder deducir sus derechos frente a tribunales específicos en materia de comercio. Pues en España se da una figura prácticamente muy similar a los gremios, derivado de esta aplicación de leyes de Alfonso X, de estas siete partidas de 1263, nada más que en España, en vez de llamarse gremios, se les conocía propiamente como hermandades o universidades. Hermandades o universidades, es decir, repito, gracias a la expedición de las leyes de Alfonso X, de las siete partidas de 1263, se empiezan a crear una serie de asociaciones de comerciantes para tutelar o para proteger sus derechos de manera comunal, y que se referían propiamente a derechos o prerrogativas de comercio terrestre. Y en vez de ser gremios como se conocía en Europa, los vamos a conocer como hermandades o universidades. Estas hermandades o universidades podemos conocerlas a partir del siglo XV en España. Se empiezan a desarrollar a partir del siglo XV en España. En Europa, naturalmente, destacan algunas provincias tales como Barcelona, como Bilbao, como Burgos, como Valencia. En todas estas provincias empiezan a dar estas famosas hermandades o universidades, y entonces, gracias al desarrollo de estas hermandades o universidades, se da un desarrollo del comercio estratosférico. Empezamos a avanzar mucho más rápido que el resto de Europa en desarrollar leyes de carácter mercantil o leyes de carácter comercial, y alguna de las provincias que destacan este desarrollo de leyes de carácter comercial es la provincia de Aragón. Aragón es una de las provincias en España que destaca por sus aportaciones en derecho mercantil, y de una manera, vaya que muy rápida, ¿ok? Hay algunos compendios de leyes propios de la provincia de Aragón. Vamos a destacar la Magna Recopilación. Una Magna Recopilación, a eso se refiere la Magna Recopilación, es una serie, una compilación de leyes propiamente de carácter mercantil, y de esta Magna Recopilación vamos a destacar el famoso Consulado del Mar. El Consulado del Mar, propiamente, que es anterior al año de 1268, va a regular disposiciones y relaciones entre navegantes, que sí es como propiamente empezamos a conocer todas estas disposiciones referentes al derecho comercial. Y más o menos entre el año de 1436 y 1484 empezamos a desarrollar en Barcelona las primeras ordenanzas de comercio marítimo. Recuerden ustedes, pues, pionero fue Aragón, naturalmente, y Barcelona en segundo lugar. En los años 1436 y 1484 empezamos a desarrollar en Barcelona estas ordenanzas retomadas de Aragón, que también eran referentes al comercio marítimo. Entonces, repito, en Barcelona entre los años 1436 y 1484 empezamos a retomar algunas leyes para regular también el comercio marítimo, ¿ok? Serán las primeras ordenanzas. Y en una provincia conocida como la Tortosa, en Tortosa propiamente, empezamos a desarrollar una serie de compilaciones. En Tortosa se desarrolla una compilación de leyes de carácter comercial que se le conoce como el Código de las Costumbres. Y esto data del siglo XIII. Entonces, lo último que haremos el día de hoy es el Código de las Costumbres, que data del siglo XIII en la provincia de Tortosa, ¿ok? Hasta ahí dejamos este video.
este breviario histórico. Espero, tiene que ser que esta semana entrante terminemos de ver todos los apartados y todo el capítulo referente a la historia de España y a la historia de México. Vamos a empezar a entrar a estudiar propiamente figuras de comercio y de derecho mercantil en México, y esta semana tenemos definitivamente que acabar para que entremos a estudiar los temas propiamente jurídicos del curso de derecho mercantil, como son las fuentes del derecho mercantil, como es un concepto de derecho mercantil, la clasificación de los actos de comercio y todos aquellos temas que veremos en lo subsecuente. Termino este pequeño video, agradeciendo su atención y recordándoles que esto pues, prácticamente equivale a una clase. Esto lo preguntaré en nuestra clase del día lunes, señores. Y si tienen algún tipo de duda o comentario, recuerden que tienen a su disposición el correo electrónico lfranciscoabogado@hotmail.com, o me pueden, todavía no sé la plataforma de Moodle, pero me pueden contactar a través del Google Classroom, o si bien tienen mi número telefónico, mi celular, mi móvil, también pueden mandar un mensaje en tanto las autoridades no resuelven este problema referente a la plataforma Moodle. Quedo a sus órdenes y les mando un cordial saludo. Saludos y mucha salud en sus hogares. Hasta luego.